El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol del Salón de la Confederación Galáctica. Embajador Chozo. Yon caminó por los pasillos vacíos, sus pasos resonando en el silencio. Ella había recibido la emergencia. Aviso de reunión hace apenas 3 horas. Algo grande estaba sucediendo. Y por el tono del mensaje, no eran buenas noticias para la humanidad. El almirante Park Dejo estaba parado junto a la gran ventana de su oficina. A bordo de la estación orbital, sobre la Tierra, observó cómo el planeta azul giraba lentamente. Debajo de él, pacífica y hermosa, su dispositivo comenzó con un mensaje urgente. La Confederación Galáctica fue, llamando a una asamblea inmediata. Todos los representantes de las especies deben asistir. No excepciones. La doctora Kim estaba en su laboratorio en la colonia Nueva Alma cuando llegó la alerta. Ella estaba estudiando muestras de suelo de 3 colonias humanas diferentes, trabajando en su última investigación sobre cómo afectaron los asentamientos humanos. Planetas alienígenas. Los datos eran fascinantes. Las colonias humanas parecen ser planetas. Más saludable, no peor, pero ahora su trabajo tendría que esperar. Dot. El capitán Le Guvin recibió la alerta mientras volaba. Patrullas cerca del borde del espacio humano. La computadora de su nave mostró el mensaje en letras rojas brillantes. Se ordenó a todas las unidades militares que regresaran a la base de inmediato. Algo andaba mal. Con 15 años de servicio, nunca había visto un retiro tan urgente. El Salón de la Confederación Galáctica lleno de representantes de cientos de especies diferentes. El aire zumbaba con energía nerviosa. Diplomáticos extranjeros susurraban el uno al otro en docenas de idiomas. Elección de embajador tan joven. Se sentó en la sección humana, sintiendo el peso de las miradas sospechosas de otras especies. En el centro del gran salón había 7 figuras altas. Llevaban una armadura oscura que parecía absorber la luz. Estos fueron los representantes de Borg Empires. Su líder, una criatura con 4 brazos y brillantes ojos rojos, se adelantó para dirígete a la asamblea. Miembros de la Confederación Galáctica, el líder Vorak habló con una voz que sonaba como metal molido. Traemos noticias urgentes que afectan la seguridad de todos los civilizados. Especies en esta galaxia. El salón se quedó en silencio. Incluso el normalmente ruidoso Celarian. Los delegados dejaron de parlotear. La especie humana representa una amenaza directa para estabilidad galáctica, continuó el Bora. En solo 200 años, se han extendido a través de 17 sistemas estelares. Consumen recursos a un ritmo alarmante. Ellos cambian planetas enteros para adaptarlos a sus necesidades. Son parásitos ecológicos. La embajadora Troy, tan joven, sintió correr su sangre. Frío. Ella había esperado comercio, disputas o argumentos territoriales, pero no esto. Hemos estudiado los patrones de expansión humana. Otro vórtico. Representante agregado. Consumirán todo si no se controla. La tecnología de terraformación destruye los ecosistemas naturales. Sus procesos industriales, atmósferas venenosas, deben ser detenidos. Murmullos se extendieron por la asamblea. Algunas especies asintieron. Acuerdo. Otros parecían inciertos. Algunos miraron nerviosos. En lo humano. Delegación. El líder vórtico levantó los 4 brazos para pedir silencio. Por lo tanto, el Imperio Vórtico exige inmediata acción. Todas las colonias humanas deben ser abandonadas. Todos los humanos deben regresar a su planeta de origen dentro de un ciclo solar. Si se niegan, eliminaremos. Ellos por la fuerza. El salón estalló en caos. Los delegados gritaron en docenas de idiomas. Algunas especies aplaudieron. Otros protestaron. El embajador Chiso Young se puso de pie. Arriba, sus manos temblando de ira. Esto es indignante, gritó ella. Humanos han seguido todas las leyes galácticas. Hemos firmado todos los tratados. Nunca hemos. Atacó a otra especie. ¿Cómo puedes hacer tales demandas? El líder vórtico volvió sus ojos brillantes hacia ella. Las acciones de tu especie hablan más que tus palabras. Humano, te extendiste como una plaga. Tomas lo que no es tuyo. Cambias lo que no debería cambiarse. Eso no es cierto. El embajador Chui devolvió el disparo.
Nuestras colonias mejoran las condiciones planetarias. Aportamos estabilidad a los ecosistemas fallidos. Ayudamos a que los planetas sean más habitables para todos. Mentiras. El Borg silbó. Destruyes para reconstruir. Envenenas para purificar. Eres un virus que debe ser contenido. El presidente de la Confederación, un ser ancestral de la especie Altarion, pidió orden. La voz retumbó por los pasillos. Oradores, el Imperio Borg ha dejado clara su posición. Este asunto requiere una votación formal. Durante las siguientes 6 horas, especie tras especie tomaron la palabra para habla. La mayoría apoyó la demanda voraz. Hablaron de la expansión humana con miedo y sospecha. Hablaron sobre la competencia de recursos y las preocupaciones territoriales. Hook mencionó mejoras que las colonias humanas habían traído a sus regiones del espacio. Parque Almirante. Dejo observó los procedimientos desde la Tierra a través de una transmisión segura. Su mandíbula se tensó con cada discurso en contra. Humanidad. El capitán Le Guin se paró a su lado. Ambos hombres viendo a su especie siendo condenada por la galaxia. Señor, dijo el capitán Le en voz baja, ¿cuáles son tus órdenes? Esperamos, respondió el almirante Park, pero también nos preparamos. Doctor, Kim Yen se sentó en su laboratorio, viendo el conteo de votos en su pantalla. Los números eran claros. La mayoría de las especies temidas. Rápido crecimiento de las humanidades. Veían a los humanos como colonizadores agresivos en lugar de vecinos serviciales. Los datos de su investigación mostraron lo contrario, pero nadie pedía su evidencia. Cuando la final llegó la votación, el resultado fue aplastante. 847 especies votaron a favor del Borak. Demanda. Solo 23 votaron en contra. El resto se abstuvo. La humanidad estaba sola. La embajadora Chui Soyong solicitó permiso para dirigirse a la asamblea por última vez. El presidente le concedió solicitud, aunque muchos delegados ya estaban abandonando sus escaños. Miembros de la Confederación, comenzó su voz, estable a pesar de su corazón acelerado. Has tomado tu decisión. La humanidad lo hará. Cumpla con sus demandas. Abandonaremos nuestras colonias. Volveremos a la Tierra. Los delegados restantes parecían sorprendido por su tranquila aceptación. Pero quiero que todos recuerden este momento, continuó. Hoy has elegido miedo a los hechos. Has elegido la sospecha por encima de la ciencia. Tú has forzado la evacuación de 47 millones de colonos humanos a partir de las palabras de un imperio militar que ha conquistado 12 especies en el siglo pasado. El líder bórtico comenzó a objetar, pero el embajador Chui levantó la mano. Ya te advertimos una vez sobre las consecuencias de ignorando la evidencia científica. Cuando la plaga de Kepler amenazó con destruir 3 sistemas estelares, los médicos humanos descubrieron la cura. Cuando el sol vegano comenzó a colapsar, los ingenieros humanos lo estabilizaron. Cuando la crisis alimentaria de Centauri estuvo a punto de causar una guerra, los agricultores humanos la resolvieron. Miró alrededor del salón, haciendo contacto visual con tantos delegados como fuera posible. Hoy, obligas a la humanidad a vete. Le hemos advertido sobre las consecuencias de esta decisión. ¿Lo harás? Enfréntate a esas consecuencias sin nuestra ayuda. La embajadora Troy reunió sus materiales y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron en el repentino silencio. Cuando llegó a la puerta, se volvió por última vez. Cuando tú date cuenta de tu error, recuerda que intentamos advertirte. Las puertas se cerraron tras ella con un suave silbido, dejando el asamblea en incómodo silencio. El líder de Borg se rió. Un sonido como romper vidrios. Amenazas vacías de un especies en retirada, declaró. La galaxia estará más segura sin ellos. Pero varios delegados parecían preocupados cuando salieron del salón. Las palabras del embajador Troy resonaron en sus mentes. Los humanos siempre habían cumplido sus promesas antes. Siempre habían tenido razón sobre los grandes problemas. ¿Y si tuvieran razón? Esto, 2, de vuelta a la Tierra. El almirante Park Dejo activó los protocolos de emergencia. La mayor evacuación en la historia de la humanidad, estaba a punto de comenzar. Pero mientras daba órdenes a los comandantes de su flota, sonrió. Grimly, los alienígenas pensaron que estaban eliminando una amenaza. No tenían idea de que realmente lo estaban haciendo.
Las consecuencias serían más terribles de lo que nadie podría imaginar. Los barcos de transporte masivo llenó el cielo sobre New Seoul Colony como nubes oscuras. Almirante Park dijo. Se paró en la cubierta de mando de su nave insignia observando cómo procedía la evacuación a continuación. 47 millones de personas tuvieron que irse 17 mundos en menos de un año. Fue el mayor movimiento de humanos en la historia. El capitán Leo Ovin piloteó su nave a través de los atestados carriles espaciales alrededor de la colonia. Buques de transporte de todo tipo. El tamaño transportaba familias, equipos y pertenencias preciosas. De regreso a la Tierra. Los niños presionan sus rostros contra las ventanas, viendo cómo su mundo natal se hace más pequeño detrás de ellos. Todos civiles. Transportes, mantengan sus rutas de vuelo. El capitán le habló a sus militares. Los escoltas están en posición. Llevaremos a todos a casa a salvo. Dr. Kim Yen empacó su equipo de investigación en su laboratorio. 20 años de trabajo en Alien. Los estudios de suelo se llevaron a contenedores sellados. Sus datos mostraron algo importante sobre las colonias humanas, pero nadie quería escuchar. Quizás algún día entenderían lo que estaban tirando. Ingeniero Uteman supervisó el cierre de las estaciones de terraformación en New Seoul. Estas máquinas habían convertido una roca muerta en un Garden World más de 50 años. La atmósfera artificial duraría décadas sin mantenimiento, pero, eventualmente, el planeta volvería a su estado original. Señor, preguntó su asistente, ¿deberíamos destruir el equipo? El Borax se llevará todo cuando nos vayamos. Ute negó con la cabeza. Déjalos. Tómalo. Creen que entienden nuestra tecnología. Aprenderán lo contrario. En la Tierra, el general Nam Hyo observó la construcción de ciudades subterráneas. Millones de colonos que regresaban necesitaban hogares. La superficie del planeta no podía contener a todos, así que cavaron profundamente en él. Corteza terrestre. Las nuevas ciudades crecieron como raíces debajo de las viejas. El australiano. La instalación estará lista en 2 meses, informó Hee Seide. El complejo siberiano necesita 3 meses más. La instalación africana está adelantada a lo previsto, asintió el general Namja. Bien, esta gente. Están dejando paraíso para volver a casa a la Tierra. Debemos asegurarnos de que la Tierra esté lista para ellos. El Dr. Shin Mino trabajó en un laboratorio secreto bajo las montañas del Himalaya. Su equipo estudió física avanzada y teoría dimensional. El gobierno le había dado recursos ilimitados y una simple orden. Prepárese para el futuro. El campo cuántico. Los generadores están listos para ser probados. Su científico principal informó. El sistema de anclaje dimensional parece prometedor. La teoría del desplazamiento temporal necesita más trabajo. Sigue trabajando. Dr. Sin Mino respondió. Es posible que necesitemos estas tecnologías antes de lo esperado. Capitán Le Gubin hizo su última gira de inspección de las colonias humanas. Cada mundo tenía su propia historia. Kepler 442b había estado congelado. Páramo antes de que llegaran los humanos. Ahora tenía bosques verdes y océanos azules. Alegría. 581G había sido envenenado por gases volcánicos. La tecnología humana había limpiado el aire y lo hizo transpirable. En cada mundo, el capitán Le realizó la misma tarea secreta. Plantó pequeños dispositivos y lugares ocultos. Para cualquiera que mirara, parecían marcadores conmemorativos dejados por humanos que se marchaban. En realidad, eran balizas cuánticas con sensores avanzados y equipos de comunicación. La baliza 7 está activa. Reportado al almirante Park de Oan. Un canal seguro. Todos los sistemas son funcionando normalmente. Los escáneres Borax no pueden detectarlos. Excelente, almirante. Park respondió. ¿Cuántos mundos más? Quedan 5, señor. Debería terminar dentro la semana. La evacuación continuó durante meses. Naves Borak observadas desde una distancia, asegurándose de que los humanos no se llevaran nada que perteneciera a los planetas. Ellos no entendieron que los humanos habían dado mucho más de lo que habían recibido. La doctora Kim Il-jin la estudió. Datos durante el largo viaje de regreso a la Tierra. Las colonias humanas habían cambiado mundos alienígenas de maneras que iban mucho más allá. Terraformación. Las bacterias humanas habían creado nuevos compuestos de suelo.
Las plantas humanas tenían. Formó asociaciones con organismos alienígenas. Los desechos humanos se habían convertido en alimento para las criaturas locales. Estábamos, no solo viviendo en estos planetas, escribió en su diario privado. Nos habíamos convertido en parte de ellos. Nuestros cuerpos, nuestros aliento, nuestra sola presencia mantenía vivos estos mundos de maneras que nunca nos dimos cuenta. Ingeniero Utamin en secreto. Copió sus datos de terraformación en servidores ocultos en la Tierra. El Borak podría tomar sus máquinas, pero no pudieron tomar su conocimiento. Los verdaderos secretos de la tecnología de terraformación humana no estaban en él. Equipamiento. Estaban entendiendo cómo funcionaba la vida humana junto con entornos extraterrestres. Directora Vaisano estableció la red de inteligencia Terran en una instalación muy por debajo de Soul. Sus agentes continuarían vigilando él. Galaxia incluso después de que los humanos se retiraran a la Tierra. Los relés de comunicación ocultos y los sistemas de monitoreo automatizados mantendrían la Tierra informada sobre eventos galácticos. La fase 1 está completa, informó al almirante Parkdale. Nuestra observación. La red está en su lugar. La fase 2 comienza cuando los últimos humanos abandonan las colonias. El Vortix celebró su victoria cuando barcos humanos partieron de las colonias. Sus comandantes militares dividieron el mundos conquistados entre las 7 especies miembros de su imperio. Cambiaron el nombre de los planetas y comenzaron a mover los suyos propios. Colonos para reemplazar a los humanos. La galaxia es más segura hoy, el líder Boric. Anunciado a su pueblo. La plaga humana ha sido contenida. Su peligrosa expansión ha sido detenida. El capitán An Su-jin comandaba la estación secreta de monitoreo en el borde del sistema solar. Sus sensores observaron a Borak. Naves que se trasladan a antiguas colonias humanas. Sus computadoras grabaron todo para su posterior análisis. Interesante, señaló, mientras estudiaba los datos. Se están llevando nuestro equipo, pero no nuestros métodos. Ellos piensan que pueden mantener las colonias solo con tecnología vórtica. La última nave de transporte humano dejó GLE 580 y un GS encendido. Una mañana fría. El capitán Lee Gu-bin ordenó personalmente esta evacuación final. Mientras su barco despejaba el atmósfera del planeta, activó la última baliza cuántica. La baliza 17 es en línea, informó. Todas las colonias están ahora bajo monitoreo completo. La red está completo. De regreso a la Tierra, 47 millones de colonos que regresaron intentaron adaptarse a sus nuevas ciudades subterráneas. Muchos habían nacido en mundos alienígenas y nunca antes habían visto la Tierra. El planeta sintió extraño para ellos con su pesada gravedad y espesa atmósfera. Dr. Eryuniang trabajó en un centro médico tratando a colonos que lucharon con la transición. Algunos habían desarrollado inmunidad a las enfermedades de la Tierra durante su tiempo en otros mundos. Otros tenían modificaciones genéticas que los ayudaron a sobrevivir en entornos alienígenas. Sus cuerpos cambiaron para adaptarse a sus nuevos hogares. Ella se lo explicó a sus colegas. Ahora deben cambiar de nuevo para igualar a la Tierra. Llevará tiempo. El almirante Parkdale se puso de pie. En su nuevo centro de mando bajo el Océano Pacífico, las pantallas mostraron datos de las 17 balizas cuánticas ocultas en antiguas colonias humanas. El verdadero trabajo fue solo comenzando. El proyecto Deep Garden ya está activo, anunció a su superior. Personal, los sistemas automatizados están monitoreando todas las antiguas colonias. Cuando es ecológico comienza el colapso, tendremos registros completos. Almirante de Flota Kao Isue revisó los informes de evacuación en su oficina. Todos los humanos habían sido devueltos sanos y salvos a la Tierra. Cada pieza de la tecnología crítica había sido asegurada o oculta. La galaxia pensó que la humanidad se había dado por vencida. No podrían haber sido más equivocada. La primera fase está completa. Se lo dijo al almirante Parkdale. 47 millones. Gente evacuada, 17 mundos abandonados, 0 víctimas. ¿Cuánto tiempo antes de que los Borak se dieran cuenta de su error? El almirante Parkdale sonrió sombríamente. El doctor Kimmich estima 6 meses. Antes de que aparezcan los primeros signos. 2 años antes del colapso ecológico total. 5 años antes de que la galaxia nos ruegue que volvamos. ¿Volveremos?
Oh, sí, respondió el almirante Park. Pero cuando volvamos, será, en nuestros términos. La galaxia aprenderá que algunas advertencias deben tomarse en serio. El gran éxodo fue completo. Humanidad. Se habían retirado a la Tierra como se les exigía, pero no se habían rendido. Simplemente habían cambiado de estrategia. Las consecuencias de las que había advertido el embajador ya estaban comenzando, aunque nadie se había dado cuenta todavía. 2 años tuvieron. Pasó desde que la última nave humana salió de las colonias. La galaxia se había quedado en silencio. Sobre el problema humano, la mayoría de las especies creen que la amenaza había terminado. Los humanos se retiraron a su mundo natal y se quedaron allí. Ninguna nave humana viajó más allá. El sistema solar de la Tierra. Ningún embajador humano asistió a las reuniones galácticas. Parecía que la humanidad había aceptado su castigo y había desaparecido de los asuntos galácticos. Directora Vaisano se sentó en su oficina subterránea debajo de Sol, observando flujos de datos desde el otro lado. La galaxia. Su red de inteligencia funcionaba perfectamente. Sensores ocultos y los relevos de comunicación le trajeron información de todas las antiguas colonias humanas. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño. Preocupación. Muéstrame las lecturas atmosféricas de New Sol, dijo. Su asistente. La pantalla mostraba gráficos y tablas que pintaban una imagen preocupante. Los niveles de oxígeno estaban bajando. El dióxido de carbono estaba aumentando. El cuidadoso equilibrio que había llevado 50 años lograr. Kriat se estaba desmoronando en solo 24 meses. El capitán Ansu JYN comandó el estación de monitoreo secreta en el borde del sistema solar. Su trabajo consistía en observar y escuchar todo lo que sucedía en espacio cercano. Sus sensores podían detectar naves, comunicaciones y firmas de energía de docenas de sistemas estelares. Directora Bai habló con su comunicador seguro. Estoy captando angustia. Señales de las colonias Borak. Múltiples sistemas están reportando problemas. ¿Qué tipo de problemas? Preguntó el director Bai. Malas cosechas, inestabilidad atmosférica, contaminación del agua, mismo patrón en 7 mundos diferentes. La doctora Kim Yen trabajaba en su nuevo laboratorio debajo del desierto del Sáhara. Ella había pasado 2 años analizando datos de las balizas cuánticas que el capitán Le había plantado. Sus computadoras procesadas. Muestras de suelo, lecturas de la calidad del aire y estudios biológicos de los 17X. Colonias humanas. Es peor de lo que esperaba, le dijo a su equipo de investigación. El colapso ecológico es acelerando. Estos planetas están muriendo más rápido de lo que predijeron mis modelos. El asistente miró los datos con confusión. ¿Pero por qué? Los Borak tienen tecnología avanzada. Deberían poder, para mantener las colonias. La doctora Kim Yen negó con la cabeza. No entienden lo que les hicimos a estos mundos. Ellos piensan, la terraformación se trata solo de máquinas y productos químicos. No se dan cuenta de que la biología se convirtió en parte de la ecuación. El ingeniero Ute revisó los informes de su fuentes ocultas dentro del Imperio Vórtico. Los ingenieros de Vorik luchaban por operar equipos de terraformación humana. Las máquinas funcionaron, pero no de la manera en que se suponía que debían hacerlo. Los procesadores atmosféricos produjeron el gas equivocado. Mezclas. Los sistemas de tratamiento del suelo crearon compuestos tóxicos en lugar de fértiles. Tierra. Están usando nuestro equipo como herramientas, le explicó al almirante Park Dejo, durante una reunión segura. Pero nuestra tecnología fue diseñada para funcionar con operadores humanos. Aliento humano, desechos, bacterias de la piel humana. Sin humanos, las máquinas solo empeoran las cosas. El Imperio Vórtico enfrentó problemas crecientes en sus nuevos territorios. 7 especies diferentes habían colonizado los antiguos mundos humanos, pero ninguno de ellos pudo hacer que las colonias funcionaran correctamente. La producción de alimentos disminuyó cada mes. Sistemas de agua fallidos. Regularmente. El aire en sí parecía estar volviéndose más difícil de respirar. Dr. Son. Nudin había diseñado muchos de los sistemas atmosféricos utilizados en las colonias humanas. Ahora, ella trabajaba en secreto. Instalación debajo del hielo antártico, estudiando por qué esos sistemas estaban fallando. Bajo gestión alienígena. El problema es la compatibilidad biológica,
explicó. A sus colegas, los pulmones humanos producen compuestos específicos cuando respiramos. Esos compuestos estaban alimentando útiles. Bacterias en el suelo. Sin humanos, las bacterias están muriendo y el suelo está volviéndose venenoso. El comandante Odom Book dirigió misiones encubiertas más allá de la energía solar de la Tierra. Sistema. Sus naves furtivas eran invisibles para la mayoría de los sensores, lo que le permitía observar condiciones en antiguas colonias humanas sin ser detectadas. Lo que vio confirmó los peores temores de todos. Alegría. 581 gramos se está volviendo inhabitable, informó después de su última misión. Los colonos Bora están evacuando las estaciones orbitales. La atmósfera del planeta está volviendo a su estado tóxico original. ¿Cuánto tiempo antes de colapso total? Preguntó el almirante Parkdejo. 6 meses, tal vez menos. Los gases volcánicos están regresando. Sin nuestros depuradores atmosféricos funcionando correctamente, el aire matará cualquier cosa que respire oxígeno. La Confederación Galáctica comenzó a recibir informes de problemas en el antiguo humano. Territorios. Al principio, descartaron estos como problemas menores de ajuste. Nuevo. Las colonias siempre tuvieron dificultades, pero a medida que pasaban los meses, los problemas empeoraban, en lugar de mejor. El doctor Erujunian había pasado del trabajo médico a la investigación bioquímica. Ella estudió cómo la biología humana había interactuado con entornos alienígenas durante el periodo de colonización. Sus descubrimientos fueron impactantes. No solo vivíamos en estos planetas. Ella le dijo al almirante Parkdejo, éramos simbióticos con ellos. Células de la piel humana arrojan proteínas que ciertas plantas alienígenas necesitaban para sobrevivir. Nuestros sistemas digestivos produjo enzimas que ayudaron a descomponer compuestos tóxicos en el suelo. Incluso nuestro cabello y uñas contenían químicos. Eso apoyó los ecosistemas locales. Los comandantes militares bórticos se sintieron frustrados con su política colonial. Administradores, a pesar de contar con la tecnología más avanzada de la galaxia, no pudieron. Crea los antiguos mundos humanos. Recursos productivos que han fluido libremente bajo. La gestión humana requería ahora una intervención costosa y constante. Almirante de Flota Cao. Insu recopiló informes de fuentes de inteligencia de toda la galaxia. La imagen era clara e inquietante. 17. Los mundos que habían sido paraísos de jardín bajo el cuidado humano se estaban convirtiendo en desastres de páramos bajo la administración alienígena. El colapso ecológico se está extendiendo más allá de las colonias, señaló durante una reunión con los líderes de ERS. Vecinos, los sistemas también están reportando problemas. Aparentemente, nuestras colonias estaban haciendo más que solo mantenerse a sí mismas. Ellos estaban estabilizando regiones enteras del espacio. El presidente Moniwan revisó informes de inteligencia en su oficina debajo de los Alpes suizos. Como líder del gobierno de la Tierra Unida, tuvo que decida cuándo y cómo respondería la humanidad a la crisis en desarrollo. ¿Cuánto tiempo antes de que pregunten por nuestra ayuda? Ella le preguntó al almirante de la flota Cao Ensu. La Confederación está demasiado orgullosa para admitir su error todavía, respondió. Pero el Imperio Vórtico se enfrenta a una rebelión interna. 3 de sus especies miembros exigen respuestas. Cuando las colonias comienzan a morir por completo, no tendrán otra opción. Doctora Nijote-YN preparó planes para lo que eventualmente se convertiría en la Iniciativa de Restauración Galáctica. Su equipo diseñó nuevos métodos para revivir mundos muertos, combinando biología humana con avanzada tecnología de formas que nunca antes habían intentado. Si volvemos a ayudarlos, explicó a sus planificadores, tenemos que hacerlo bien. Estos mundos estarán más dañados que cuando los encontramos por primera vez. Necesitarán nuevos enfoques, mejor tecnología y mucho más control sobre el proceso. El capitán Le Guvin entrenó a nuevos pilotos en instalaciones secretas alrededor de la Tierra. La próxima generación de tripulaciones humanas de naves estelares necesitaría habilidades diferentes a las de sus predecesores. No serían exploradores ni colonos. Serían restauradores y guardianes. Cuando volvamos al espacio, les dijo a sus aprendices, no pediremos permiso. Lo haremos.
No estar aceptando límites puestos por otras especies. Iremos a donde tengamos que ir y haremos lo que haya que hacer. Las balizas cuánticas continuaron enviando datos a la Tierra. Cada día traían nuevas evidencias de desastre ecológico, extendiéndose por el antiguo espacio humano. Colapso atmosférico, envenenamiento del suelo. La contaminación del agua y la falla del sistema biológico afectaron mundo tras mundo. Caliente. El almirante Park Dejo se paró en su centro de mando observando los flujos de datos que mostraban 17 mundos muriendo. Lento pero seguro. El Borak había querido eliminar la plaga humana del galaxia. En cambio, habían eliminado el sistema inmunológico de la galaxia. Proyecto de Garden está entrando en la fase 2, anunció a su personal. Comience los preparativos para una intervención activa. Cuando estos mundos finalmente colapsen por completo, debemos estar listos para actuar de inmediato. El silencio de la humanidad estaba a punto de terminar. La galaxia los había obligado a irse e ignoró sus advertencias. Ahora se enfrentarían a las consecuencias de su decisión. Y cuando finalmente entendieran su error, descubrirían que los humanos habían sido preparándome para este momento todo el tiempo. Habían pasado 5 años desde que la humanidad abandonó el colonias. La galaxia estaba muriendo. El almirante de la flota caliente Cao Ensu se paró ante él. Exhibición holográfica en su centro de comando debajo del Océano Pacífico. Símbolos rojos de advertencia cubrían el mapa estelar, como una enfermedad que se propaga por el espacio. 17 mundos mostraron sistema crítico. Fracasos. 32 sistemas vecinos reportaron problemas ambientales. El colapso ecológico se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había predicho. Muéstrame el sistema Kepler, ordenó su ayuda. Pantalla. Se centró en lo que alguna vez fue la colonia más exitosa de la humanidad. Kepler 442b había sido un páramo helado antes de que llegaran los humanos. 50 años de la cuidadosa terraformación había creado un mundo con océanos azules, bosques verdes y aire respirable. Ahora los océanos eran volviéndose rojo con floraciones de algas tóxicas. Los bosques se estaban muriendo. El ambiente era convirtiéndose en veneno. La doctora Sondheim trabajó frenéticamente en su laboratorio analizando datos de las balizas cuánticas. Su experiencia en ingeniería atmosférica había ayudado a crear muchas de las fallas. Mundos. Ahora estudió por qué estaban colapsando tan completamente. La cascada. El efecto es peor de lo que pensábamos. Ella informó al almirante Park Dejo. Cuando un sistema falla, desencadena fallas en sistemas conectados. Los Vortak no entienden que todo está vinculado. Reseña del capitán Lee Gubin. Informes de inteligencia de las misiones encubiertas del comandante Odong Buk. Las noticias eran sombrías de todos los mundos. Bora. Los colonos estaban evacuando en pánico. Las estaciones orbitales se desbordaron de refugiados. Algunos mundos se habían convertido completamente inhabitable. GLE 581GS está muerto. Comandante O. Reportado durante una transmisión segura. La atmósfera es metano puro y compuestos de azufre ahora. Nada puede vivir ahí. Los Borak perdieron 2 millones de colonos antes de terminar la evacuación. La Confederación Galáctica realizaba sesiones de emergencia todas las semanas. Representantes de cientos de especies. Exigía respuestas y soluciones. La escasez de alimentos afectó al 60% del comercio galáctico. Rutas. Los campos de refugiados aparecieron en docenas de mundos. El sistema económico era colapsando junto con los ecosistemas. El Dr. Kim Hae-jin había pasado 5 años estudiando las relaciones simbióticas entre humanos y entornos alienígenas. Su investigación reveló el verdadero alcance de lo que la galaxia había perdido cuando obligaron a la humanidad a irse. Nunca fuimos solo colonos. Ella le explicó a el presidente Monayu durante una sesión informativa. Éramos especies clave. Nuestra presencia mantuvo el equilibrio biológico en docenas de mundos. Sin nosotros, regiones enteras de el espacio se está volviendo inhabitable. El Imperio Vorik se enfrentó a la interna rebelión. 3 de sus 7 especies miembros se habían separado, culpando a los líderes del desastre. Las 4 especies restantes lucharon por mantener el control a medida que sus territorios se convertían en páramos sin valor. La gloriosa conquista se ha convertido en nuestra mayor derrota.
admitió el líder Borak durante un secreto, grabando que los agentes del director Vea Sano habían interceptado. Eliminamos a los humanos para salvar la galaxia. En cambio, nosotros lo destruí. La ingeniera Utemin recibió mensajes desesperados de los ingenieros de Borak, pidiendo ayuda con la tecnología de terraformación humana. El equipo continuó funcionando mal bajo operación alienígena. Los procesadores atmosféricos crearon gases tóxicos en lugar de aire respirable. Los sistemas de tratamiento del suelo envenenaron el suelo, en lugar de enriquecerlo. Todavía no lo entienden, le dijo a su equipo. Ellos piensan que la tecnología está separada de la biología. No se dan cuenta de que nuestras máquinas fueron diseñadas para funcionar con operadores humanos como parte del sistema. El presidente Moon Jae-gwan convocó a una reunión de Consejo de Liderazgo de la Tierra. El tiempo, porque la observación pasiva estaba terminando. La galaxia pedía ayuda, aunque ellos aún no lo habían admitido oficialmente. Hemos recibido más de 300 solicitudes no oficiales de asistencia, anunció. Al Consejo, representantes de especies se están comunicando con nuestras embajadas ocultas. Quieren que volvamos y arreglemos lo que rompieron. ¿Estamos listos?, preguntó el almirante de la flota, Kao Idashu, almirante Yanhu, comandante de la nueva flota espacial de la humanidad. Respondió con confianza. Más que listo. Hemos estado construyendo barcos y entrenando tripulaciones durante 5 años. Nuestra tecnología está ahora 50 años por delante de cualquier otra cosa en el galaxia. El Dr. An Sok-hin presentó sus planes de restauración al Consejo. El equipo había diseñado nuevos métodos para revivir mundos muertos que combinaban biología humana con tecnología avanzada en formas revolucionarias. Podemos restaurar los mundos dañados, explicó, pero requerirá un control humano total del proceso, sin interferencia de otras especies, sin decisiones del comité, sin compromiso con la política alienígena. El gran avance se produjo cuando el Alarion, el presidente, líder de la Confederación Galáctica, envió un mensaje secreto a la Tierra. El antiguo ser que había, el exilio supervisado de la humanidad, ahora rogaba por su regreso. Estábamos equivocados, decía simplemente el mensaje. La galaxia muriendo sin ti. Por favor, ayúdenos. El presidente Moon Jae-gwan registró la respuesta oficial de la Tierra en el Secure, Cámara de Comunicaciones debajo de Ginebra. Sus palabras reformularían la política galáctica para siempre. Gente de la galaxia. Ella empezó. Hace 5 años, obligaste a la humanidad a abandonar nuestras colonias. Tú ignoró nuestras advertencias sobre las consecuencias. Elegiste el miedo sobre los hechos y las sospechas sobre la ciencia. Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras calen hondo. Hoy, tus 17 mundos están muertos o muriendo. Las economías están colapsando. Tu gente se está convirtiendo en refugiados. Te enfrentas a las consecuencias de las que te advertimos. El mensaje continuó con los términos de la humanidad. Volveremos al espacio. Restauraremos los mundos dañados. Salvaremos su economías en quiebra. Pero lo haremos bajo nuevas condiciones. Las condiciones eran simples pero absolutos. Cualquier mundo que la humanidad restaurara se convertiría en humano. Protectorado. La humanidad recibiría derechos de voto en la Confederación Galáctica proporcionales a su contribución a la estabilidad galáctica. El Imperio Borak se disolvería inmediatamente y sus especies miembros serían puestas bajo la supervisión de la Confederación. Estos términos no son negociable, concluyó el presidente Moon. Acéptelos y comenzaremos la restauración de inmediato. Rechácelos y mira morir a tu galaxia. La respuesta llegó en cuestión de horas. La Confederación Galáctica aceptó todas las condiciones por unanimidad. Incluso los representantes restantes de Borak votaron a favor, desesperados por salvar sus mundos moribundos. Almirante Park Dejo activó la nueva flota espacial de la humanidad desde su centro de mando, naves que habían sido construidas en secreto en la Tierra. El cinturón de asteroides encendió sus motores. Tripulaciones que se habían entrenado durante 5 años se prepararon para su misión. Proyecto de Garden está entrando en su fase final, anunció. Todas las flotas de restauración, prepárense para partir. Capitán Legu Vin tomó el mando de la primera flota de restauración. Sus naves no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto jamás.
Ellos no solo llevaban tecnología avanzada, sino tripulaciones humanas cuidadosamente seleccionadas la presencia biológica ayudaría a restablecer el equilibrio planetario. Destino Kepler 442b ordenó: es hora de devolver la vida a los muertos. El Dr. Eroyunian dirigió el equipos de restauración biológica. Su comprensión de la simbiosis alienígena-humana sería crucial para revivir el ecosistemas dañados. Recuerde, ella les dijo a sus equipos, no solo estamos arreglando máquinas, estamos reconstruyendo las relaciones biológicas que tardaron décadas en desarrollarse. Cada respiración que tomas, cada paso que das, cada célula de ramas ayudará a sanar estos mundos. Comandante O, encubierto de Don Book, las operaciones se hicieron oficiales cuando dirigió a las fuerzas de seguridad para proteger a los equipos de restauración. Algunas especies podrían resistir el control humano, incluso si necesitaran ayuda humana. Nuestra misión es garantizar que la restauración continúe sin interferencia, informó a sus tropas. Cualquiera que amenace a nuestra gente o nuestro trabajo será eliminado. El primer humano. Las naves que abandonarían el sistema solar de la Tierra en 5 años cruzaron al antiguo territorio humano. La galaxia observaba en asombro cuando los mundos muertos comenzaron a mostrar signos de vida a los pocos días de la llegada humana. El ajuste de cuentas había comenzado. La humanidad estaba regresando al espacio, pero no como la misma especie que se había visto obligada a irse. Regresaron como la galaxia, salvadores y nuevos maestros, llevando consigo las lecciones duramente aprendidas de 5 años en el exilio y la determinación absoluta, para nunca ser obligado a irse de nuevo. La flota humana llegó a Kepler 442b, como ángeles que descienden del cielo. El capitán Lee Wu-bin observó a través de las ventanas de su barco como el mundo muerto lentamente se volvió debajo de él. Los océanos que alguna vez habían sido azules ahora eran rojos sangre con algas tóxicas. Los continentes que tuvieron, una vez que los bosques eran verdes, ahora eran páramos marrones. La atmósfera brillaba, con gases venenosos. Comience los procedimientos de limpieza atmosférica, ordenó a su tripulación. Implementar la restauración biológica. Vainas. Active los nuevos sistemas de terraformación. En cuestión de horas, el cielo sobre Kepler 442b comenzó a cambiar. Naves humanas. Liberó bacterias cuidadosamente diseñadas a la atmósfera. Estos nuevos organismos habían sido creados durante los 5 años de la humanidad. Años en la Tierra, combinando biología humana con ingeniería genética avanzada. Ellos comió los gases venenosos y produjo oxígeno limpio. La doctora An Xiao-jin se puso de pie. La superficie del planeta en su traje ambiental observando el trabajo de su equipo de restauración. Se mudaron practicó la eficiencia, instalando equipos que no se parecían en nada a las viejas máquinas de terraformación. Estos nuevos. Los dispositivos funcionaban con operadores humanos como socios vivos, no solo como usuarios de herramientas. El tratamiento del suelo está comenzando, informó la doctora Eroyunian a través de su comunicador. Las nuevas bacterias simbióticas están respondiendo bien a la presencia humana. Deberíamos ver resultados en cuestión de días, no años. El almirante Yang Xuan comandó la flota de restauración desde su buque insignia en órbita. Sus naves eran maravillas humanas. Ingeniería construida durante los años secretos en la Tierra. Llevaban no solo tecnología avanzada, sino toda. Ecosistemas en bahías de almacenamiento. Plantas, animales, bacterias y hongos que tuvieron. Los evolucionados junto a los humanos estaban listos para devolver la vida a los mundos muertos. Informe de estado de la flota. Solicitó a su oficial de comunicaciones. Las 17 flotas de restauración han alcanzado sus objetivos, fue la respuesta. La restauración es comenzando simultáneamente en todos los mundos humanos anteriores. La resistencia de las poblaciones locales es mínima. El antiguo Vort. Los colonos en Kepler 442 fueron observados con asombro mientras los humanos trabajaban. Dentro de 3 días, los océanos rojos comenzaron a despejarse. En una semana, aparecieron brotes verdes en el suelo venenoso. En un mes, la atmósfera volvió a ser respirable. La presidenta Moni Wan se dirigió a la galaxia desde su oficina en la restaurada colonia Nueva Alma. El planeta que tuvo haber sido un páramo tóxico hace solo 6 meses ahora era más hermoso de lo que era.
Nunca. La tecnología de restauración humana no solo había reparado el daño, sino que había mejorado la terraformación original. Ciudadanos de la galaxia, comenzó a transmitir su voz a todos los mundos habitados. La restauración de los 17 mundos. Está completo, pero este es solo el comienzo del regreso de la humanidad al espacio. Hizo una pausa, mirando por la ventana a la próspera ciudad que la rodeaba. Hemos aprendido mucho durante nuestros años de exilio. Hemos descubierto que el papel de la humanidad en la galaxia no es como conquistadores o colonos. Nosotros somos jardineros. Somos sanadores. Somos la especie que hace posible la vida para otros. La Confederación Galáctica había cambiado drásticamente desde el regreso de la humanidad. El almirante de flota Cao Enso ahora retenido. La posición de asesor militar supremo con autoridad sobre todas las fuerzas de defensa galácticas. El antiguo ejército Boric. Los comandantes le informaron, humildes por el espectacular fracaso de su especie. El nuevo orden es simple, explicó el almirante de la flota Cao a una reunión de alienígenas. Líderes militares. La humanidad mantendrá la paz y la estabilidad en toda la galaxia. Cualquier especie que amenace el equilibrio ecológico o los ataques a los protectorados humanos enfrentarán consecuencias inmediatas. El Dr. Kim Yen estableció el Instituto Ecológico Galáctico en el restaurado GLE 581G. Su equipo de investigación estudió las relaciones simbióticas entre humanos y entornos alienígenas, desarrollando nuevas formas de mantener el equilibrio planetario. Estudiantes de docenas de especies vinieron a aprender de la experiencia humana. Ahora entendemos que los humanos son especies clave a escala galáctica. Ella le explicó. Estudiantes, su presencia en un mundo no solo cambia ese mundo, estabiliza regiones enteras del espacio. El ingeniero Utan lideró el desarrollo de una nueva tecnología de terraformación que otras especies podrían usar de manera segura. Pero los sistemas requerían supervisores humanos y aportes biológicos humanos para funcionar correctamente. Sin la asociación humana, la tecnología simplemente no funcionaría. La galaxia exigió que nos fuéramos, dijo, sus equipos de ingeniería. Ahora no pueden sobrevivir sin nosotros. Esta vez lo haremos. Asegúrate de que recuerden ese hecho. El comandante Odonguk estableció fuerzas de seguridad en cada mundo restaurado. Las tropas no eran ocupantes sino protectoras, asegurando que el proceso de restauración continuara sin interferencia. Los antiguos territorios Borg se dividieron entre protectorados humanos, con poblaciones locales aprendiendo a vivir bajo la guía humana. Las especies que una vez exigieron nuestra remoción ahora ruegan por nuestra protección, informó al almirante Park Dejo. Ellos entienden que humano, la presencia significa vida, mientras que la ausencia humana significa muerte. La transformación económica fue incluso más dramático que la restauración ecológica. Rutas comerciales que habían sido interrumpidas por el colapso, reabierto bajo gestión humana. La producción de alimentos aumentó en todos los mundos controlados por humanos. Los campos de refugiados eran reemplazados por ciudades prósperas. El Dr. Son Da-Hin diseñó sistemas atmosféricos para docenas de mundos más allá de los 17 originales. Colonias. Especies que nunca habían albergado poblaciones humanas ahora solicitaban humanos. Asistencia para mejorar sus condiciones planetarias. La lista de espera para la intervención ecológica humana se alargó. Cada mes, nos hemos convertido en los médicos de la galaxia, le explicó al presidente Mon. Iguan, todas las especies quieren nuestra ayuda para que sus mundos sean más saludables. Capitán Le. Buin fue ascendido a primer gobernador general humano de las colonias restauradas. Su trabajo era asegurarse de que los nuevos mundos se mantuvieron estables y productivos. Bajo su liderazgo, los 17. Los mundos restaurados se convirtieron en la región más próspera de la galaxia. Hace 5 años, nos vimos obligados a dejar estos mundos, dijo durante su ceremonia de inauguración. Hoy, volvemos no como refugiados o colonos, sino como los legítimos guardianes de la civilización galáctica, la antigua especie Vortak. Aprendí a vivir bajo supervisión humana. Sus fuerzas armadas fueron disueltas. Los líderes políticos fueron reemplazados por administradores aprobados por humanos. Sus jóvenes estudiaron en human escuelas, aprendiendo ciencias ecológicas y desarrollo sostenible. Almirante Park Dejo, ahora ascendido comandante supremo.
de las fuerzas humanas, estableció el nuevo orden galáctico desde su cuartel general. Kepler 442 v sin restaurar. Bajo su liderazgo, la humanidad controló la galaxia no a través de la conquista, sino a través de la indispensabilidad. Todo mundo necesita presencia humana para mantenerse estable, explicó a dignatarios extraterrestres visitantes. Cada ecosistema requiere biología humana para mantener el equilibrio. Toda civilización depende de conocimiento humano para la supervivencia. La Confederación Galáctica se había convertido en la práctica en un imperio humano, pero fue un imperio construido sobre la curación en lugar de la conquista, sobre la restauración en lugar de la destrucción. Especies que cooperaron con guía humana prosperó. Los que resistieron se enfrentaron al colapso ecológico. La red de inteligencia del director Basuno se convirtió en la información de la galaxia. Sistema, monitoreando las condiciones ecológicas y la estabilidad política en todo el espacio conocido. Sus agentes se aseguraron de que no. Las especies podrían amenazar el nuevo orden sin el conocimiento humano. Ya no solo estamos observando, informó a el Consejo de Liderazgo Humano. Estamos guiando el desarrollo galáctico. La decisión más importante en la galaxia se toma con aportes humanos. La transformación se completó dentro de una década del regreso de la humanidad. Las especies que alguna vez temieron la expansión humana ahora competían para la atención humana. Mundos que nunca habían visto humanos rogaban por colonias humanas. La galaxia que había obligado. La humanidad que se iría ahora no podría imaginar existir sin ellos. El presidente Monaiwan se paró en la plataforma de observación de la estación espacial sobre la Tierra, mirando las estrellas. Naves humanas viajaron a todos los rincones de la galaxia llevando vida y esperanza para mundos muertos. Las especies que alguna vez llamaron plaga a los humanos ahora los llaman salvadores. Nosotros, les advirtió, dijo en voz baja al almirante de la flota Cao Isue, que estaban a su lado. Les dijimos que enfrentarían consecuencias si nos obligaban a marcharnos. ¿Esperaba se terminara así? Él preguntó. Ella sonrió mientras ella observaba naves humanas partiendo hacia estrellas distantes. Sabíamos que eventualmente nos necesitarían. Simplemente no lo sabíamos. Ellos nos necesitaría tanto. La galaxia obligó a la humanidad a irse. Advertimos. Ellos sobre las consecuencias. Ahora entienden que algunas advertencias deberían haber sido atendidas. La galaxia había aprendido su lección. La humanidad había regresado no como la misma especie que había sido forzada al exilio, pero como los nuevos pastores de la civilización galáctica se habían enfrentado a las consecuencias de las elecciones de otros y emergieron como los guardianes indispensables de la vida misma.